Imágenes espontáneas. Tras la muerte del decano, Bogan de Llandaff apareció repentinamente en una pared de la catedral de Llandaff una gran mancha de humedad o de hongos diminutos que formaron un contorno realista del rostro del decano. Notes and Queries, 8 de febrero de 1902. El folclore es fabulosamente rico en relatos de imágenes de este tipo, desde la marca de quemadura dejada por el diablo en la puerta norte de la iglesia de Blitzburg, Suffolk, hasta la tumba en Pekín, Illinois, de un hombre ahorcado por el asesinato de su hermana, sobre la que no crecerá nada. Se dice que la zona desnuda resultante es una excelente semejanza en el contorno del rostro de la mujer. Country Journal, 30 de abril de 1807. Los informes de imágenes espontáneas parecen llegar en oleadas. El 12 de marzo de 1872 aparecieron cruces, aparecieron cruces en las ventanas de Baden-Baden. El 12 de marzo de 1872 aparecieron cruces en las ventanas de Baden-Baden, Alemania. Las autoridades ordenaron que fueran lavadas, pero demostraron ser resistentes incluso a los ácidos. 2 días después, en Rastatt, aparecieron más cruces, seguidas poco después por calaveras. Lo mismo ocurrió en Bully, tras lo cual las apariciones se volvieron epidémicas. Símbolos religiosos y políticos, cruces, águilas, calaveras y otros se vieron en los cristales de las ventanas de todo el campo. Las autoridades estaban alarmadas. Las autoridades estaban alarmadas porque los sentimientos aún estaban exaltados después de la reciente guerra franco-prusiana. En una casa, un escuadrón de soldados prusianos rompió ventanas porque la gente veía en ellas grupos de suavos franceses y y sus estandartes. Según el religioso filosófico, según el Religio Philosophical Journal del 29 de marzo de 1873, todavía se podía ver a los suavos ondeando desafiantemente sus banderas en los fragmentos de vidrio roto. Desde esa fecha hasta 1890, señaló Ford, los informes de imágenes en cristales de ventanas aparecieron regularmente en la prensa estadounidense. No se podía decir que el público estadounidense simplemente estuviera elaborando sobre los acontecimientos europeos, porque se habían reportado brotes esporádicos en Estados Unidos desde al menos 1870, y además eventos de este tipo se registraron mucho antes de la llegada de la fotografía. Otra serie de imágenes comenzó con un retrato fiel e inconfundible del difunto decano del con un retrato fiel e inconfundible del difunto decano Liddell, quien murió en 1898, que apareció en una pared. A ver, veamos la foto. El decano Liddell de Oxford, poco antes de su muerte en 1898, y el retrato fantasma que apareció sobre la placa de su esposa en la Catedral de Christ Church en 1923. A ver. Otra serie de imágenes comenzó con un retrato fiel e inconfundible del difunto decano Liddell, quien murió en 1898, que apareció en una pared de Christ Church, que apareció en una pared de Christ Church, Oxford, a mediados de 1923. 3 años más tarde, TPS and Castle Weekly, el 11 de septiembre de 1926, informó que todavía estaba allí. No es necesario recurrir a ninguna facultad imaginativa para reconstruir la cabeza. Está colocada perfectamente recta sobre la pared como si hubiera sido dibujada por la mano de un maestro artista. Sin embargo, no está grabada, ni está esbozada, ni esculpida, sino que está ahí simplemente. Está ahí simplemente para que todos los ojos la vean.
Más tarde, ese mismo año de 1926, llegaron informes de imágenes de Bristol y de Uphill, Somerset y en la antigua abadía de Bath. En la antigua abadía de Bath se vio claramente la imagen de un soldado con una mochila en una mancha descolorida en uno de los pilares cerca de un monumento al regimiento de Somerset. Los teósofos locales, informó el Bath Weekly Chronicle, la identificaron como una imagen mental creada por visitantes piadosos. En la sección Asaltantes invisibles mencionamos el extraño caso de Eleanor Sugun, en cuyo brazo delante de testigos aparecía espontáneamente la palabra Dracu. En cuyo brazo delante de testigos apareció espontáneamente la palabra Dracu. Evening Star, 1 de octubre de 1926. Hay un caso aún más, Hay un caso aún más sorprendente, el de una joven francesa cuyas respuestas a las preguntas tomaron la forma de palabras e imágenes que aparecieron en su cuerpo. Daily Express, 11 de noviembre de 1913. De manera similar, la moderna estigmatizada Marie-Julie Jaheny del pueblo bretón de La Frudès, llevaba además de sus otras marcas espontáneas de distinción, una flor, una cruz y las palabras latinas O crux ave, salve cruz. El doctor Inver Gurbeire siguió su caso durante más de 20 años, durante los cuales las marcas permanecieron visibles. En su libro La estigmatización de 1894 lo explica en términos de pequeñas gotas de sangre coagulada que se abren paso a través de la epidermis para quedar justo debajo de la superficie. Pero la interesante pregunta, cómo la sangre se organizó en imágenes coherentes, se evita por completo. A ver qué dice la foto. El Viernes Santo de 1993, el Viernes Santo de 1993, Cyril Legge, un católico devoto, sacó algunos vasos del lavavajillas y notó que uno todavía estaba sucio. Al sostenerlo a contraluz, vio la imagen clara de una figura santa. Unos días más tarde, Cyril, gerente de la casa Margaret Roper para enfermos mentales en Birkdale, Merseyside, descubrió un segundo vaso que tenía la cabeza del distrito de un león. En Birkdale, Merseyside, descubrió un segundo vaso que tenía la distintiva cabeza de un león. El doctor Ronan McGrath de la Universidad de Liverpool, quien examinó ambos vasos, dijo que las imágenes parecían estar en capas, con algunas áreas más opacas que otras. Cyril cree que el león representa su reciente visita a Kenia y piensa que fue un mensaje divino para recaudar dinero para ayudar a los enfermos mentales en ese país. Todo conocimiento se basa en la experiencia y el testimonio de primera mano. Sin embargo, la visión moderna del mundo está tan arraigada en la mayoría de nosotros que preferimos dudar de nuestra cordura antes que cuestionar la autoridad científica. ¿Qué pensar entonces de la experiencia relatada por un peregrino que visitó a la italiana estigmatizada Palma Mattarelli en abril de 1872? Se le había dado un paño blanco a la estigmatizada para que limpiara la sangre que goteaba de las punciones en su frente. Esta limpieza dejó sobre el lino no simples manchas de sangre, sino emblemas claramente delineados que representan corazones, clavos y espadas inflamados. Corazones, clavos y espadas inflamados. Esto es realmente una maravilla y lo vi con mis propios ojos. Las marcas e imágenes espontáneas a veces parecen curiosamente relacionadas con su tiempo o contexto social. En la primera quincena de diciembre de 1680, los ciudadanos de Roma se emocionaron con un cometa extraño y maravilloso que se hizo visible cerca de la eclíptica contra las constelaciones de Libra y Virgo. A las 8 de la mañana del 11 de diciembre, Roma bullía con noticias adicionales. Una pollita puso un huevo prodigioso con un cometa perfecto en él y tantas estrellas y en la misma forma que muestra la figura adjunta.
Este relato en el Loyal Protestant and True Domestic Intelligencer del 2 de abril de 1681 dice con bastante claridad que la imagen no estaba en la cáscara sino dentro del huevo, expresado más claramente, la coincidencia de una visita cometaria, la expectativa pública y el huevo milagroso suena tan fantástica que incluso el protestante leal en esa época crédula invitó a los lectores a creerlo o no. Nuestro último artículo es singular desde cualquier punto de vista, el día que llovió vírgenes. The English Mechanic del 12 de junio de 1908 reimprimió de las fuentes francesas el relato del testigo ocular del abad Guignot. ¿Qué dice la imagen? Un efecto de la luz produjo esta imagen de una figura parecida a una virgen en los árboles junto a una iglesia en Metz, Francia, a la izquierda de esta imagen. Reimprimió de fuentes francesas el relato del testigo ocular del abad Guignot. Del abad Guignot de la iglesia de Remiremont. El 26 de mayo de 1907, una fuerte tormenta azotó la región francesa de los Vosgos. Caían grandes granizos a raudales. El abad estaba leyendo en su presbiterio, curiosamente su atención se centraba en un tratado sobre la formación de glaciares, cuando un vecino lo llamó urgentemente para que viera el milagro. Había un mensaje en los granizos. El abad fue a inspeccionarlos y según su propio relato, encontró claramente marcado en ellos el busto de una mujer con una túnica doblada hacia abajo, como la capa pluvial de un sacerdote. Quizás debería describirlo con mayor precisión diciendo que se parecía a la Virgen de los Ermitaños. Los contornos de la imagen estaban ligeramente huecos, como si hubieran sido hechos con un punzón, pero estaban dibujados con mucha precisión. Guignot notó que los granizos eran esferas casi regulares, con lo que parecía una costura, como si estuvieran moldeados. La huella en los dos que examiné era tan regular que difícilmente puede deberse al azar. La hipótesis lógica de fabricación humana también fue rechazada debido a la gran cantidad de granizos con imágenes en todo el área de la caída y muchas observaciones de estas cayendo. El obispo de Saint-Dié convocó una investigación en la que los científicos escucharon a otros 107 testigos que dieron fe del evento, aunque las opiniones sobre su causa variaban. Esta caída tenía otras características peculiares. Esta lluvia tenía otras características peculiares. Estaba confinada a una franja de tierra de 3/4 de milla de ancho y varios kilómetros de largo, aunque muchos de los granizos cayeron con suficiente fuerza como para causar daños considerables a cultivos e invernaderos, se vio que muchos otros caían sin mucha fuerza, pareciendo haber caído desde una altura de solo unos pocos metros. Dado que no había evidencia de impostura, esto concuerda muy bien con las extrañas caídas y vuelos registrados en el capítulo 2. El abad de Guignot tenía su propia explicación muy satisfactoria para la caída de granizos con la imagen de la Virgen de los Ermitaños. Una semana antes había sido el día de la fiesta de la Virgen, pero no se había celebrado ninguna fiesta. El ayuntamiento de Remiremont, por profundas razones que no necesitó discutir, prohibió la magnífica procesión
que se estaba preparando, pero el domingo siguiente a la misma hora, la artillería del cielo provocó una procesión vertical que nadie podía prohibir. Verónica y el Santo Sudario. Según la leyenda, Santa Verónica era una mujer piadosa que acompañó a Cristo mientras cargaba su cruz hasta el lugar de la crucifixión. Conmovida por su sufrimiento, le limpió el rostro con un paño que posteriormente llevó la huella de su rostro. El paño fue llevado a Roma, donde supuestamente curó al emperador Tiberio enfermo y finalmente llegó a manos del Papa Clemente I. Ahora reside en la Basílica de San Pedro, pero no se conocen fotografías de él y nunca se exhibe públicamente. Cualquiera que sea la verdad detrás del origen de la imagen, el nombre Verónica parece derivar de la palabra latina vera, que significa verdadero, y de la palabra griega icon, que significa imagen. Significativamente, la historia de Santa Verónica no se conoció ampliamente hasta el siglo VI, y el nombre se atribuyó casi con certeza a la santa en ese momento. Parece haber sido acuñado por San Gregorio de Tours, que falleció en el 594 después de Cristo, y también se aplicó también fue aplicado a la propia tela, la cual, como las reliquias de la Vera Cruz, existía en múltiples versiones. Las representaciones, generalmente pinturas de la santa llevando su Verónica o Vernical, se volvieron bastante comunes a partir de la Edad Media. Irónicamente, dada la aparente durabilidad de la imagen, Santa Verónica es la patrona de las lavanderas. Una tradición bizantina del Santo Rostro también surgió en el siglo VI. En esta versión, el rey Abgaro de Edesa solicitó una imagen de Cristo a su archivista Hanán, quien no pudo proporcionársela. En su lugar, una imagen no hecha a mano apareció milagrosamente en una tela y curó al rey de su lepra. Una variante del relato sugiere que esta misma tela era el sudario de Cristo, que había sido introducido de contrabando en Edesa tras la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y que solo fue descubierto cuando Edesa fue reconstruida tras una desastrosa inundación en el año 525. Los bizantinos llamaron a la tela el mandilión, y se convirtió en el prototipo de todos los íconos posteriores de Cristo. El mandilión, permane- el mandilión permane- el mandilión permaneció en Edesa hasta el año 944, cuando fue trasladado a Constantinopla y recibido por el emperador en medio de una gran celebración. Pero el ejemplo más famoso de este tipo de reliquia es sin duda el Santo Sudario de Turín, un rollo de lino antiguo impreso por ambas caras con imágenes de cuerpo entero de un hombre con barba, tanto de frente como de espaldas. Supuestamente el sudario de Cristo ahora pertenece a las autoridades papales y se conserva en la Catedral de Turín. A diferencia de la imagen de la Verónica, ha sido objeto de numerosas investigaciones y y ha dado lugar a una amplia gama de teorías y explicaciones imaginativas. La historia prerrenacentista del sudario es bastante confusa. Hay algunos registros de un sudario de Jesús visto en Jerusalén en el año 570 después de Cristo y en la isla escocesa de Lona en el año 700 en el año y en la isla escocesa de Iona en el año 670 después de Cristo. Pero es imposible decir si se trataba del mismo objeto que el sudario de Turín. Una posibilidad más probable es que el mandilión y el sudario sean uno y el mismo y que su presencia en Occidente se deba a la participación de los caballeros templarios, una orden fundada para proteger a los peregrinos en Tierra Santa.
En 1204 Constantinopla fue saqueada por los cruzados. Al año siguiente, el líder bizantino Teodoro de Epiro se quejó al Papa Inocencio III por el saqueo de las reliquias de los santos. Se quejó al Papa Inocencio III por el saqueo de las reliquias de los santos y lo más sagrado de todo, el lino en el que nuestro Señor Jesucristo fue envuelto después de su muerte y antes de la resurrección. Y antes de la resur- y antes de la resurrección. La objeción de que el mandilión solo revelaba el rostro de Cristo La objeción de que el mandilión solo revelaba el rostro de Cristo ha sido refutada por la sugerencia de que, cuando se presentaba a los fieles, la tela se doblaba en un rectángulo que solo mostraba el rostro. El primer registro del sudario en Occidente se remonta a 1353, cuando fue revelado por una tal Geoffrey cuando fue revelado por Geoffrey de Charny en Liray, Francia. Es casi seguro que Geoffrey estaba emparentado con el caballero templario del mismo nombre, que fue ejecutado en 1314 en el apogeo de la purga de la Orden por Felipe de Borgoña. La conexión templaria proporciona el probable eslabón perdido entre la desaparición del mandilión de Constantinopla y la primera aparición del sudario en Liray. El sudario fue vendido posteriormente al duque de Saboya y almacenado en Chambéry antes de ser trasladado a Turín en 1578. A ver la imagen. Un grabado de Alberto Durero del sudario expuesto por dos ángeles. Parece probable que Durero usara sus propios rasgos para representar el rostro de Cristo. Ujú. El, i- el interés moderno en el sudario comenzó realmente en 1898, cuando a Secundo Pía se le dio permiso para fotografiarlo por primera vez. Aunque solo hay marcas apenas visibles en la tela de la fotografía, al verse como negativo, reveló reveló la notable imagen que es tan familiar hoy en día. Fotografías adicionales tomadas por Giuseppe Enrie en 1931 simplemente aumentaron el interés mundial en la Sábana Santa. Un análisis científico serio comenzó con la creación del proyecto de investigación de la Sábana Santa de Turín, STURP, y en 1978 40 científicos examinaron la tela en detalle durante un periodo de 5 días. Sus hallazgos, publicados en 1981, mostraron de manera concluyente la presencia de sangre humana. Otros intentos para datar la Sábana Santa comenzaron en 1988, cuando se permitió a 3 laboratorios independientes tomar pequeñas muestras de la tela. Las fechas resultantes, obtenidas mediante la técnica del carbono 14, se situaron entre 1260 y 1390. Aunque los creyentes en la autenticidad de la Sábana Santa, los sindólogos de síndone, que en italiano significa sudario, se negaron a aceptarlo, argumentando que los graves daños causados por el fuego en 1532 y la contaminación tras siglos de manipulación invalidaban el proceso de datación. En apoyo de sus afirmaciones de que el sudario de Turín es el artículo genuino, los sindólogos han presentado la siguiente evidencia: que las heridas de la figura son consistentes con las de un hombre azotado y crucificado, que las dimensiones de la tela se ajustan a las medidas de Oriente Medio, por ejemplo, codos sirios, y que algunos fragmentos minerales dentro del sudario corresponden a rocas encontradas en cuevas alrededor de Jerusalén. Algunos sindólogos, buscando una explicación para la impresión de la figura, han sugerido que el momento de la resurrección de Cristo pudo haber han sugerido que el momento de la resurrección de Cristo pudo haber resultado en un estallido de radiación y que esto quemó una imagen en la tela.
Quienes se oponen a los creyentes se dividen en dos grupos principales, aunque ambos aceptan una datación medieval tardía. El primer grupo favorece la idea de que la imagen fue pintada sobre la tela. De ser así, el artista habría tenido que trabajar en negativo, una tec- eh, de ser así, el artista habría tenido que trabajar en negativo, una técnica bastante desconocida 5 siglos antes del descubrimiento moderno de la fotografía. La propuesta de Leonardo da Vinci como posible candidato es una ilusión, ya que nació casi 100 años después de la primera mención del sudario en Linney. Si bien nadie parece dudar de que se pintaron imágenes similares y se hicieron pasar por reliquias Si bien nadie parece dudar de que se pintaron imágenes similares y se hicieron pasar por reliquias genuinas, la evidencia científica al respecto es insignificante y todos los intentos de replicarlo, el sudario y todos los intentos de replicar el sudario mediante este método no han logrado igualar la impresionante calidad del original. A su favor está el hecho de que la figura no se corresponde en- a su favor está el hecho de que la figura no se corresponde exactamente con las normas de la anatomía humana, pero sí corresponde a la iconografía tradicional posclásica de un hombre de pelo largo y barba. El segundo grupo, probablemente inspirado por el famoso negativo de Pía, cree que la imagen se creó mediante una forma primitiva de fotografía, utilizando una cámara oscura para proyectarla sobre una tela sensibilizada. Los experimentos de Nicholas Allen, utilizando únicamente materiales disponibles en el siglo XIV, han producido algunas imágenes convincentes que incluyen algunas, pero no todas, las distorsiones visuales características del sudario, pero no todas las dis- que incluyen algunas, pero no todas las distorsiones visuales características del sudario real. Estos experimentos, así como los realizados por Line Picknett y Clyde Prince y Christopher Knight y Robert Lomas, se detallan en el libro de Allen The Turing's Road and the Crystal Lens de 1998. En 1999 se generó un nuevo brote de entusiasmo cuando Avinoam Danning, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, analizó el polen extraído de entre las fibras del sudario en 1978. Entre las plantas identificadas se encontraba una especie de cardo endémica de la zona de Jerusalén que producía semillas durante el periodo correspondiente a la Pascua. Desafortunadamente, posteriormente se han planteado dudas sobre la fiabilidad de Max Frey, el criminólogo que extrajo las muestras originales de polen del sudario en 1978. El mismo hombre que declaró la autenticidad de los diarios de Hitler. A ver. Desafortunadamente, posteriormente se han planteado dudas sobre la fiabilidad de Max Fried, el criminólogo que extrajo las muestras originales de polen del sudario en 1978, el mismo hombre que declaró la autenticidad de los diarios de Hitler. Es posible que Fry haya estudiado polen antiguo auténtico para compararlo y y que accidentalmente haya confesado. Es posible que Fry haya estudiado polen antiguo auténtico para comparar y que haya contaminado accidentalmente las muestras del sudario. Nunca lo sabremos porque murió en 1983. De una manera exquisita, estos ejemplos muestran cómo la ciencia, lejos de resolver un problema, solo plantea aún más preguntas al respecto. El enigma central del sudario, mediante qué proceso se formó la imagen de un hombre, sigue eludiendo el análisis. Se programaron nuevas pruebas científicas para el año 2000, en el año en el que el sudario se exhibió de nuevo en la catedral. En junio y julio de 2002, el sudario fue sometido a un examen exhaustivo realizado íntegramente en el recinto de la catedral. Se realizó un nuevo escaneo digital detallado de toda la longitud del lino,
Se realizó un nuevo escaneo digital detallado de toda la longitud del lino, incluyendo nuevas fotografías con luz ultravioleta. Una vez finalizados los estudios, se iniciaron nuevos trabajos de conservación. El antiguo soporte de lino y el parche bastante tosco, cosido por las monjas clarisas de Chambéry después del incendio de 1532, se retiraron y se reemplazaron por un nuevo soporte. Sin embargo, cualquier esperanza de que la celebración milenaria del cumpleaños de Cristo traiga alguna resolución al misterio de esta controversia. de esta contentiosa tela o las respuestas a las muchas preguntas que genera quedaron en el aire. En parte gracias al correo electrónico e Internet, el debate continúa en foros como la Conferencia Internacional del Sudario, celebrada en Dallas, Texas, tan animada, tan informativa y tan dividida como siempre. El debate continúa en foros como la Conferencia Internacional del Sudario celebrada en Dallas, Texas, tan animado, tan informativo y tan dividido como siempre. Mientras tanto, imágenes controvertidas del rostro de Cristo aparecen casi siempre con la misma frecuencia que las figuras de la Virgen María. Algunas parecen ridículas, como cuando se ve al santo Acheropite, una imagen no hecha por manos humanas, en el patrón de moho en la pared de un baño o en una tortilla o en las marcas de una sartén. A ver qué dice del sudario. A la izquierda el Santo Sudario de Turín, a la derecha la reconstrucción de Nicholas Allen de una imagen similar a un sudario utilizando una cámara oscura y química medieval. Otras se manifiestan en circunstancias más sublimes, como lo hizo, por ejemplo, el rostro de Cristo visto por toda la congregación de la, Iglesia Episcopal de la Santísima Trinidad en Shamokin, Pensilvania, en abril de 1977. El rostro apareció en la servilleta que cubre el copón que contiene las hostias, las, que contiene las hostias sacramento en el altar. Fue convincente como fue convincente como rostro para las miles de personas que vinieron a verlo posteriormente y no menos maravilloso por estar formado por la luz y las sombras de los pliegues de las servilletas.